Al principio, los cuidadores lo tomaron como un rasgo más de la demencia, objetos de apego, amuletos, ritos personales. Pero las cosas cambiaron de forma sutil y luego rápida. Los detalles que él recuerda son de atmósfera. La luz en ese pasillo se volvió más opaca, las conversaciones se acortaron, las palabras se corrían como si no quisieran decirse en voz alta. La mujer hablaba con la muñeca en voz baja, le servía comida a su lado, le ponía mantas. Algunos residentes empezaron a quejarse de insomnio. Una noche, la enfermera de turno encontró la muñeca en el suelo, mirando hacia la ventana, con 2 granos de suciedad que parecían ojos. Nadie había visto a alguien moverla. Poco a poco, la calma del lugar se fue enrareciendo. El testigo recuerda que, en las semanas siguientes a la llegada de la muñeca, fallecieron más residentes de lo habitual. Algunos enfermeros hablaron de dolor súbito, otros de una sensación de frío que calaba los huesos. No estoy diciendo que la muñeca los mató, eso sería irresponsable. Lo que sí cuenta el joven es que la llegada del objeto coincidió con una racha de muertes y un aumento del malestar general. Lo más inquietante fue lo que vio una noche el extrabajador. La mujer fue retirada por un familiar y la dirección permitió que saliera en su coche. En la madrugada, desde la ventana, él la vio pasar. En el asiento trasero había, según su descripción, varias muñecas envueltas, como si la mujer no hubiese venido sola, sino acompañada de algo que iba con ella y que, hasta entonces, se había quedado a merodear entre las camas. Diana interviene. En muchas culturas se creen los objetos contenedores, reliquias, muñecas, ropas que guardan la memoria de una persona. Si además el objeto contiene restos, cenizas, cabellos, para ciertas tradiciones eso crea un ancla. No es una explicación científica, es una interpretación simbólica que ayuda a quienes viven la experiencia a darle sentido. Y quienes cuidan, por cercanía emocional, a veces actúan como conductos, absorben cargas que no son suyas. Paco, entonces aquí tenemos 3 cosas: un objeto de apego, un grupo humano vulnerable y el personal que por su tarea está expuesto. Mezclar eso puede ser una receta de tensión. Al muchacho le tocó vivirlo. Su testimonio queda así, con todas sus incertidumbres. Según él, la muñeca llegó, el ambiente cambió y la gente enfermó. Punto. Notas como esta no prueban nada, pero abren preguntas. Mini gancho. Lo peor estaba por llegar. El espíritu del fundador. No todas las presencias son maliciosas. Lucio, otro extrabajador y hoy residente en una ciudad distinta, cuenta que en el 3er piso del asilo donde trabajó había una sombra que nadie en la administración podía explicar. Una figura que aparecía y desaparecía, siempre en la misma zona, como si patrullara. Para quienes la vieron, no era agresiva, más bien se percibía como protección del lugar, una vigilancia antigua. Decían que era el fundador, recuerda Lucio. Un señor que puso el asilo hace décadas. Cuando yo entré, la gente hablaba de él en voz baja, con respeto. Yo lo sentí una vez. Estaba haciendo el rondín y sentí que alguien me observaba. Al dar vuelta, vi como una sombra en el extremo del corredor. No sentí miedo, sentí que alguien recordaba cómo se debía hacer el trabajo. La idea de que un lugar puede tener una personalidad es vieja. Iglesias, casas familiares, hospitales, todos son susceptibles a relatos donde algo, una presencia, un recuerdo, se queda para vigilar. En este caso, Lucio destaca que el fundador parecía, en las noches, apagar incendios simbólicos. Calmaba discusiones entre residentes, evitaba que alguien se levante de la cama a altas horas o que un enfermero se sienta observado. No es casual que quienes creen en ese protector piensen en él como una figura que requiere respeto, como si el centro conservara un contrato moral con su pasado. Diana agrega: cuando hablamos de espíritus ligados a un lugar, entramos en la noción de que los espacios acumulan energía. Hay presencias que no buscan hacer daño, más bien consumen lo que queda del tiempo pasado y lo proyectan. No siempre son bondadosas, pero en muchos relatos actúan como guardianes.
Eso no quita que, en la misma casa, coexistan otras presencias. Un edificio no es un espíritu único, es un teatro donde actúan varias fuerzas. Paco, esa coexistencia es lo que más inquieta. Un protector y, al mismo tiempo, elementos que distorsionan a personas frágiles. En el asilo de Jalisco hubo una muñeca. En el asilo de Lucio había un fundador vigilante. Ambos son formas de la misma idea. El lugar no es neutro. Mini gancho. Pero lo que traigo ahora es distinto. Ya no hablamos de una muñeca ni de una sombra que vigila. Hablamos de alguien que vivía en carne y hueso, con ojos que podían mirar y una voz que, según cuentan, dijo cosas que helaron a quienes lo escucharon. Don Fausto, la calma que oculta otra cosa. Llegamos a Veracruz. Aquí la historia se complica y se vuelve más dolorosa. Un trabajador del lugar, a quien identificaremos como un ex trabajador de Veracruz por seguridad, relató la vida y la transformación de un residente llamado Don Fausto. En apariencia, Don Fausto era lo que la sociedad espera de un anciano, tranquilo, conversador, de sonrisa fácil. Pero el testigo empezó a notar destellos de algo distinto. No eran alucinaciones, eran episodios puntuales que poco a poco conformaron una trama. Al principio, nada raro, dijo el trabajador. Se equivocaba con los nombres, repetía anécdotas. Pero una tarde me encontré con él en el jardín y vi una foto vieja en su mesita. Había niños. Le pregunté y me soltó algo que nadie esperaba. No me arrepiento de ciertas cosas. Esa frase se quedó pegada en su memoria. Paco, cuidado aquí. Cuando hablamos de cosas, nos referimos a hechos graves que, por protección legal y por respeto a víctimas, no vamos a detallar. El relato contiene insinuaciones de conductas reprochables en la vida pasada del anciano. No afirmamos como verdad absoluta lo que no está verificado. Lo que sí es relevante para este episodio es la transformación que describen quienes cuidaron a don Fausto. El trabajador siguió. Después de esa conversación, hubo noches en que parecía que otra persona habitaba su cuerpo. Su voz cambiaba, su rostro se tensaba, como si recordara actos que el viejo ahora decía con orgullo. Una vez tuve que sujetarlo porque intentó levantarse de la cama con fuerza que no correspondía a su físico. Fue aterrador. No sabíamos si era una recaída, una enfermedad o algo más. Los cuidadores intentaron abordarlo con protocolos médicos, revisión de medicamentos, valoración psiquiátrica, consultas. No encontraron una explicación concluyente. Lo que sí comenzó a ocurrir, según el testigo, fueron episodios de visiones que afectaron a quien cuidaba de él. Noé, otro cuidador, un hombre conocido por su fe y por ayudar a los residentes, empezó a sufrir dolores en los ojos, mareos y una sensación de vacío que lo obligó a apartarse de sus tareas. Era como si algo se le pegara, dijo el trabajador. Mini gancho, lo que este cuidador vio no lo dejó dormir en semanas. Una noche, durante una oración, palabras que el testigo recuerda en su crudeza humana, el trabajador que hoy me cuenta la historia vivió una experiencia que, según dice, cambió todo. Dice que no buscaba milagros ni señales, solo buscaba consuelo para él y para los demás. Pero lo que sucedió no fue consuelo. SFX, ligera música tensa, respiración, silencio breve. El testigo asegura que, mientras oraba, vio imágenes que no pertenecían a la habitación. Escenas truncas, ecos de voces infantiles, una risa que parecía enterrada bajo la madera de la cama. Reminiscencias de un pasado que no debía estar allí. El anciano, sentado en ese momento ante ellos, miró al cuidador con una lucidez que nadie había visto y pronunció palabras que helaron la sala. No me arrepiento. La convicción en la voz era tal que el joven sintió que escuchaba la voz de alguien más, con otra historia, otros hechos. Diana comentó sobre esto. Lo que describen son episodios donde la narrativa personal del residente se ve invadida por otra narrativa. Para quienes lo observan, es como si alguien más, con otra memoria, ocupara el cuerpo. No es lo mismo que la presencia del fundador que cuida el espacio.
Aquí, la presencia parece habitar a un sujeto, tomar decisiones, recordar actos. Eso plantea preguntas éticas terribles. ¿Con quién estamos lidiando? ¿Con la persona biológica que es el anciano o con algún resto de una identidad anterior? Paco, si esto suena inverosímil, recuerda que hablamos desde los testimonios, no lo declaramos hecho. Pero el relato encaja con lo que llamamos aquí la categoría anciano poseído por el mal. Un residente cuya personalidad muestra tendencias, recuerdos o impulsos que no coinciden con su trayectoria conocida, y que además generan miedo en quienes lo atienden. Estrategias fallidas y consecuencias humanas. Los intentos por manejar la situación fueron variados y, según los narradores, insuficientes. Los cuidadores recurrieron a medidas médicas y administrativas, revisión de dosis, comunicación con familiares, solicitud de evaluaciones externas. En paralelo, surgieron prácticas informales, rezos en voz baja, poner objetos religiosos alrededor de la cama, velas encendidas durante la noche. Nada garantizaba resultados, y hubo consecuencias. Noé, el cuidador que se siente señalado por haber sido tocado por la experiencia, empezó a perder vista de forma gradual. El trabajador nos dice, no fue inmediato, pero con el tiempo se quedó con problemas en los ojos. Nadie supo decir por qué. Un médico habló de toxinas, otro de problemas vasculares, pero para nosotros fue otra cosa. Noé dejó el asilo. Lo que quedó fue una sensación de culpa y un rumor que se extendió. Quien se aproxima demasiado a ciertas cargas puede resultar afectado. Diana interviene con prudencia. Hay relatos en casi todas las tradiciones sobre sanadores o intermediarios que pagan un precio físico por canalizar. En algunos casos, esto podría ser una explicación psicosomática. El estrés extremo, la falta de sueño, la exposición constante al sufrimiento generan enfermedades reales. En otros, cuando los cuidadores relatan síntomas que aparecen tras una experiencia fuerte, esas historias se leen como un intercambio energético. Yo no lo presento como certeza, lo presento como una lectura que ayuda a entender por qué alguien como Noé, que tenía buena salud, termina con problemas graves. La narrativa no sustituye al diagnóstico médico, pero da sentido a lo vivido. Paco, es importante subrayarlo, ninguna de estas historias sustituye a la medicina, pero sí muestran el impacto emocional y físico que el trabajo de cuidado tiene, y en ciertos centros, donde la historia del lugar y la de los residentes se entrelazan, el personal queda vulnerabilizado. Minigancho, más adelante entenderemos por qué algunos residentes parecen avanzar hacia una especie de retirada moral, no solo física, y por qué ciertos objetos o palabras parecen activar la memoria del mal, la voz que no se olvida. Otro elemento común en los testimonios es la permanencia de frases, mantras o enunciados que parecen resonar más allá de la muerte. Frases dichas por un anciano, una vez, se vuelven repetidas como consignas. En el caso de don Fausto, la repetición de «no me arrepiento» actuó como un núcleo que trajo a la superficie historias de las que algunos creían haber escapado. Vecinos que recordaron incidentes antiguos, donaciones que no llegaron a destino, familias que callaron años de vergüenza. Para quienes cuidaban, escuchar esas frases era como abrir una puerta que no se debería, a veces, reabrir. Una cuidadora, testigo anónima, relató que en las noches escuchaba la frase en la cocina, como si alguien la hubiese susurrado entre ollas y platos, y que eso generaba una tensión insoportable. No sabía si era mi imaginación. A veces, en la madrugada, creía oírla en la radio, en la televisión, en la mente. Me hizo pensar que lo que afectaba a don Fausto nos afectaba a todos, dijo. Diana, las palabras pueden ser vehículos. En muchas tradiciones espirituales se habla de maldiciones verbales, de enunciados que, por la carga emocional con la que se pronuncian, quedan flotando. Desde un punto de vista psicológico, una frase repetida puede devenir en sugestión colectiva. Desde un punto de vista ritual, puede constituir un lazo. Cuando la gente trabaja con vulnerables, hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. No para censurar, sino para proteger. Paco. ¿Protección? ¿Cómo se articula eso sin entrar en remedios que no sean profesionales? Esa pregunta vendrá más adelante con propuestas de gente que se enfrenta a estas situaciones diariamente. Por ahora, lo central es entender que las palabras, y a veces los gestos, actúan como disparadores en un ambiente ya sensible. La salida que no fue salida.
Volvamos al extrabajador de Veracruz. Tras varias noches tensas y una creciente paranoia entre los empleados, la familia de don Fausto fue consultada. Algunas decisiones se tomaron: refuerzos de personal, mayor vigilancia, visitas más frecuentes. Pero el testigo recuerda un hecho que dejó a todos sin aliento. Una ocasión en la que don Fausto, sentado en una silla frente a la ventana, se levantó con una energía que parecía contradecir los años. Caminó hasta la capilla y con voz firme empezó a recitar algo que nadie del personal pudo identificar completamente. No eran plegarias conocidas, era como si hubiera aprendido un texto antiguo olvidado por la institución. Entonces, de forma inesperada, dijo: «No es mi culpa si lo necesario sale a la luz». Esa frase, pronunciada así, abrió una grieta que nadie supo cerrar. El ave dio su mirada hacia el trabajador que nos narra esto, como si le hablara a él en particular. Al día siguiente, varios residentes recordaron detalles que hasta ese momento nadie había revelado. Familias que venían a preguntar por medicamentos terminaron hablando en voz baja sobre rencores viejos. El rumor de que algo había despertado se extendió, y con él, el miedo. Mini gancho. No todas las cosas que despiertan lo hacen para sanar. La tensión escaló. El personal no sabía si estaban frente a un deterioro cognitivo con fenómenos extra o frente a algo que exigía, según algunos, intervenciones no convencionales. Las discusiones internas fueron duras. Algunos proponían llamar a un sacerdote, otros sugerían trasladar al anciano a otra institución. Las familias se partieron en opiniones y la administración decidió, por un tiempo, mantener un perfil bajo. Pero una noche, lo que parecía un intento de calma se quebró. El trabajador, que hoy nos cuenta la historia, entró a la habitación y encontró a don Fausto hablando, no consigo mismo, sino con alguien invisible. La tensión en el aire era palpable. La luz parecía vibrar. El relato queda en ese punto con una imagen fuerte. Un anciano hablando con una voz que no le correspondía. Silencio. SFX, respiración entrecortada, golpe de una puerta lejana, silencio que pesa. En ese momento, para el trabajador, el fenómeno dejó de ser una teoría y se convirtió en presencia. No hubo gritos fuertes ni violencia explícita. Lo que hubo fue certeza. Algo más estaba allí. Y esa certeza fue, para muchos de los que vivieron la situación, el principio de una serie de sucesos que transformaron el asilo en una herida abierta. Cierre parcial del bloque. Transición a lo que vendrá. No voy a adelantar los eventos que siguieron. Lo que queda por ahora es la sensación de que el anciano, que una vez fue vecino y contó historias de infancia, ahora decía cosas con una seguridad que helaba. Para quienes lo vivieron, la línea entre la persona y lo que la habitaba era tan difusa que la acción más cotidiana, dar de comer, cambiar una sábana, contestar un reclamo, adquiría la dimensión de un ritual, de un riesgo pequeño pero real. En este punto del relato aparecen otras piezas: el papel de las familias, las consecuencias físicas sobre los cuidadores, la inversión emocional de quienes no pueden dejar de insistir en la dignidad del anciano, aunque perciban que algo lo atraviesa. Y también emergen preguntas que no tienen una respuesta fácil. ¿Cuál es la responsabilidad de quien cuida cuando la persona a su cargo parece ser portadora de una historia dañina? ¿Cómo proteger la propia salud sin traicionar la compasión que nos empujó a trabajar en un asilo? Silencio. SFX, pasos que se alejan por el pasillo. Antes de seguir con los relatos que confirman y complejizan la categoría anciano poseído por el mal, historias de fantasmas que repiten comportamientos, sanadores que pagan con la salud y maldiciones dichas en voz baja, quiero detenerme un momento y recordarte que lo que escuchamos hasta ahora proviene en su mayoría de testimonios anónimos o no verificados. Esto no es una sentencia, es un conjunto de relatos que nos permite asomarnos a un fenómeno humano oscuro y a veces profundamente doloroso. Diana, ¿qué mensaje dirías a quienes trabajan en esos lugares y sienten que algo se les queda pegado? Diana, les diría dos cosas. Primero, cuiden su salud psicológica y física. No hay heroísmo en quemarse por ayudar a otros hasta enfermar. Segundo, respeten los límites del cuidado.
La compasión es necesaria, pero también lo es la protección personal. Si algo amenaza tu integridad, buscar apoyo profesional, sea médico, legal o emocional, no es renunciar a la ética, es preservarla. Gracias. En el siguiente bloque vamos a entrar más en historias de fantasmas ligados al lugar, casos como el de Marco y el fantasma de Hugo. Y además nos adentraremos en testimonios de sanadores que dicen haber pagado un precio alto por ayudar. Pero antes de continuar, respira. Estas historias suelen pegarse. Si en algún momento te incomodan o te hacen sentir mal, está bien detenerse. SFX música baja, tensa, que sugiere que hay más por venir. No cierro aquí, solo dejo la puerta entreabierta. Lo que sigue involucra revelaciones que para algunos confirman la presencia de algo que no es fácil de nombrar. Y entre ellas está la pregunta central de este episodio. ¿Qué llamamos mal cuando un anciano, frágil a los ojos, parece portar algo capaz de alterar vidas? Esa pregunta no tiene solo una respuesta espiritual o científica. Tiene rostros, nombres y consecuencias. En breve retomamos con las historias que irán hilando esta trama. Fantasmas que repiten, sanadores que pierden vista y amenazas que caen como sombras sobre la vida cotidiana. SFX, un leve golpe de puertas, cerrándose, dejando resonancia. Música que baja lentamente. Un susurro que se convierte en viento. Pasos que regresan por el pasillo. Una puerta que se entreabre con cuidado. Marco y Hugo. En el tercer piso del asilo, donde las noches se hacen largas y la luz amarilla parece envejecer más rápido, apareció una historia que muchos repiten con el mismo tono bajo, la del hombre que ya no estaba, pero se movía como si lo estuviera. Según cuenta un extrabajador que prefirió mantener su identidad en reserva, llegó un día un señor en silla de ruedas llamado Hugo. Lo trajeron como tantos, cansado, con la memoria disminuida, con una familia que prometió visitas frecuentes. Hugo, sin embargo, nunca habló mucho. Pasaba las horas mirando un punto fijo, como si recordara una escena que el resto no veía. Poco tiempo después, algunos de los empleados empezaron a notar algo extraño. En la sala común, donde colocaban las plantas y los calendarios de actividades, la silla de Hugo aparecía a veces en un rincón distinto al que le correspondía. No había huellas en el piso, ni ruedas marcadas, nada que explicara que alguien lo hubiera movido. Una noche, un joven auxiliar entró a la sala para dejar la bandeja de la cena y lo encontró. La silla vacía, pero con la mantita perfectamente doblada, un vaso a su lado y una impresión de manos en el reposabrazos como si alguien acabara de levantarse. Más inquietante aún fue la aparición de la mujer de púrpura. Testimonios coinciden en la descripción. Un vestido profundo, un porte que no parecía de este siglo, y la costumbre de quedarse junto a la ventana cuando la lluvia golpeaba el vidrio. Según quien cuenta la historia, la mujer no hablaba, se limitaba a acompañar a Hugo, a empujarle la silla en silencio, a cubrirle con el chal cuando hacía frío. El problema fue que, meses después, la familia de Hugo llegó con noticias devastadoras. El hombre había muerto años atrás en otro asilo, y su expediente decía que lo habían enterrado en un panteón local. Nadie esperaba verlo vivo entre esas paredes. La escena que más se repite en las voces de quienes lo vivieron es simple y aterradora. La silla, sola, avanzando por el pasillo como si alguien invisible la empujara. Los sonidos eran mínimos, el roce de una rueda, el ligero crujir de un respaldo. Pero la presencia era tan concreta que los trabajadores la describen con nombres y horarios. La veíamos a las 3 de la mañana, siempre caminaba lento, como si repitiera una rutina, me dijo una mujer que trabajó allí varias temporadas. A veces el pasillo olía a flores, otras a humedad. Mis compañeros juraban que estaba la señora de púrpura y que no hacía daño, simplemente cuidaba a Hugo. Para muchos, la figura de la mujer y la del anciano muerto son la confirmación de una idea. Hay figuras que no se van del todo, que repiten su vida como si se tratara de una grabación.
Y eso, en un lugar donde la memoria es frágil y la rutina marca el ritmo de los días, tiene consecuencias. Los residentes se despertaban confundidos, creyendo que su compañero estaba en la habitación y no lo estaba. Los familiares preguntaban por Hugo y se encontraban con respuestas contradictorias. El personal, agotado, empezó a mirar el pasillo con otro respeto. A ciertas horas ya nadie caminaba allí sin estar acompañado. Diana, al comentar este tipo de testimonios, insiste en una distinción importante. Hay fenómenos que se asemejan a repeticiones automáticas, lo que algunos llaman residual, y otros donde hay intención. En el primero, el espacio guarda la huella de actos. En el segundo, parece haber alguien que conserva conciencia y propósito. Con Hugo y la mujer de púrpura, algunas personas sienten compasión, piensan en un vínculo que no se rompió. Otras sienten inquietud, porque la repetición deja evidencia de una falta, una pérdida que no fue resuelta. Lo que estos relatos muestran es que no todas las presencias buscan hacer daño, algunas insisten en continuar un rol. Pero en un asilo donde la fragilidad física puede confundirse con su misión y donde los límites entre lo privado y lo colectivo son delgados, la convivencia con esos episodios genera desgaste. Las preguntas que quedan flotando son de índole práctica y moral. ¿Se notifica a la familia de que su pariente parece visitado por algo? ¿Se plantea un traslado por la violencia simbólica que representa? ¿O se respeta el misterio porque, para algunos residentes, la figura de la mujer de púrpura es un consuelo? Noé, el precio de curar. El caso de Noé, presentado hasta ahora como una figura que pagó con la vista, merece detenerse más tiempo, porque aquí no solo hay espectro, hay cuerpo que sufre. Noé era un auxiliar que entró al asilo con una mezcla de pragmatismo y fe. Para sus compañeros, era el tipo que nunca se quejaba, el que se quedaba a rezar con quien lo pedía y el que se ofrecía cuando alguien necesitaba apoyo a medianoche. Su aproximación fue, por muchos, considerada noble. Y fue precisamente esa cercanía la que, según testimonios, lo dejó marcado. Según quien me contó el episodio, hubo momentos en que Noé parecía atraer calma a las personas que tocaba. Pacientes que no comían recuperaban el apetito tras su acompañamiento. Dolores que antes eran crónicos cedían durante horas después de su intervención. La reputación de Noé creció hasta convertirse en rumor. Había un hombre que, con su presencia, disminuía el malestar. Algunos lo llamaron sanador entre dientes, otros lo llamaron milagro. Noé, siempre modesto, decía que rezaba y que se limitaba a estar ahí. Pero la historia cambió cuando comenzaron los efectos en él. Primero fueron dolores de cabeza, después una visión borrosa que se volvió permanente. Un médico que lo atendió mencionó causas posibles: hipertensión mal controlada, estrés, inanición por turnos largos. Para los compañeros, sin embargo, la correlación era innegable. Cuando más trabajaba con ciertos residentes, más síntomas aparecían. Lo vimos quedarse sin color, recordó un testigo. Lo vimos taparse los ojos para no ver y sonreír apenas, como si supiera un precio. Diana ofrece una lectura que mezcla lo simbólico y lo clínico. En muchas tradiciones, el que canaliza carga con algo: emociones, memorias, lo que llamamos energía. Esto puede leerse como metáfora. El desgaste, la fatiga, la empatía excesiva producen cuadros somáticos. Pero también hay relatos, en múltiples culturas, donde el mediador, por abrirse a otra realidad, sufre consecuencias físicas. No es que la visión invalide la medicina, al contrario, la complementa. Si un auxiliar desarrolla problemas de visión y trabaja en condiciones de estrés, la atención médica es primordial. Pero explicar por qué sucede, para quienes lo vivieron, implica narrativas adicionales. El caso de Noé terminó con su alejamiento del centro. Muchos lo recuerdan con cariño y con la sensación de que su buena intención terminó por pasarle factura. En el asilo quedó una lección que no se escribe en los manuales. La cercanía emocional, sin límites y sin apoyo profesional, puede ser peligrosa. Los trabajadores comenzaron a hablar de rotaciones, consultorías psicológicas y de la necesidad de protocolos para proteger a quienes, por su tarea, se colocan en la línea de fuego emocional. Mini gancho.
En otro centro, una trabajadora escuchó una frase que la dejó sin aliento y la persiguió durante semanas. Esa frase fue la que cambió la vida de Marta. Marta y la palabra que hiere. Marta trabajaba en el área de higiene y era conocida por su paciencia. Nunca se mostró altanera. Entró al asilo por una necesidad familiar y se quedó por la vocación que nace de lo cotidiano. Su historia, contada en voz baja por una colega, empieza con un reclamo muy humano: la frustración. A veces los residentes, por su condición, dicen cosas crueles sin intención. Pero otras veces se dice con intención, me dijo la testigo. Marta vivió una de esas noches. El episodio se desarrolla así. Una paciente anciana, con un historial de resentimientos y un carácter que la familia describía como difícil, comenzó a increpar a Marta por un asunto familiar, algo que se percibía como una vieja agravio. La mujer, con la boca arrugada por años, lanzó una frase corta, punzante: «Tú me lo pagas». Marta sintió el filo de las palabras como un golpe. Al día siguiente, fallecieron los padres de Marta en circunstancias que, por su coincidencia temporal, dejaron a la trabajadora en un estado de shock. El vínculo entre las frases, el temor y los hechos es la materia prima del relato. ¿Fue causalidad, coincidencia o una maldición pronunciada desde la desesperación? Como marca el ADN de estas historias, la respuesta no es concluyente. Marta no hizo denuncias públicas, no buscó pruebas ni rituales. Lo que hizo fue cambiar de turno y por un tiempo mudarse a casa de una prima. Lo que quedó fue la sensación de que palabras dichas en dolor pueden operar como una suerte de arma psicológica. Me sentí observada, contó Marta, como si alguien me hubiese marcado. Diana, con cautela, recuerda el peso de la palabra. Dicen muchas tradiciones que un enunciado incendiario, pronunciado con sentimiento intenso, puede quedar flotando. No es algo que la ciencia mida, pero sí algo que la gente experimenta. Desde lo psicológico, el estrés previa y la sugestión hacen el resto. Desde lo espiritual, algunas prácticas ven en esas palabras la posibilidad de generar ataduras. En cualquier caso, lo ético y lo urgente es proteger a la persona afectada, apoyo emocional, acompañamiento profesional y, cuando lo requiera, marcar límites firmes con residentes que cruzan líneas. En el asilo se discutieron medidas. No se prohíbe a un residente hablar, pero sí se exige respeto. La administración reforzó los protocolos de acompañamiento y creó un registro para anotar episodios de amenazas verbales. No para abrir causas legales, eso sería imprudente sin pruebas, sino para crear una memoria institucional que permitiera reaccionar. Marta volvió a trabajar con el tiempo, con una tranquilidad frágil y con la convicción de que en esos pasillos hay palabras que no se olvidan. Interludio: la ciencia, la cultura y el misterio. A estas alturas, quien escucha puede sentirse dividido entre explicaciones racionales y relatos que suenan a otra cosa. Esa tensión es legítima y, de hecho, necesaria. En los testimonios que recolectamos hay elementos que la medicina puede explicar parcialmente: demencias, efectos de medicación, fatiga del personal. Hay otros fragmentos que se escapan a la clínica. Repeticiones que parecen residuales, objetos que generan apego colectivo, enunciados que funcionan como nudos de ejecución. Diana interviene para situar el debate sin imponer certezas. No pretendemos derribar la razón, mostramos relatos humanos donde la explicación única se queda corta. En el cruce entre lo médico y lo simbólico aparece una zona de experiencia que las formas tradicionales de conocimiento no han descrito completamente. Ahí es donde conviene trabajar con equipos multidisciplinarios: médico, psicológico, espiritual si la familia lo solicita y administrativo. La prioridad debe ser siempre la seguridad y la salud de los residentes y del personal. En muchos de los relatos que escuchamos, la cultura juega un papel central. La idea de muñecas contenedoras, la creencia en guardianes del lugar, la percepción de que ciertas palabras pueden herir. En comunidades donde las tradiciones son fuertes, esos imaginarios modelan la forma de entender los hechos. Eso no convierte las experiencias en menos reales, las transforma en fenómenos con dimensiones sociales, históricas y emocionales. Minigancho.
Pero hay algo que cruza todos estos relatos: la ambigüedad moral del anciano, que por fuera parece vulnerable y por dentro puede ser portador de historias dañinas. Ética y compasión en la práctica diaria. Uno de los debates más arduos en los centros de cuidado es el equilibrio entre compasión y autoprotección. Los testimonios que recogimos muestran que los empleados no quieren abandonar a quienes cuidan. Por el contrario, muchas veces el vínculo nace de la empatía. Sin embargo, cuando la presencia del residente se torna peligrosa, sea por riesgo físico, por daño psíquico a terceros o por la intensidad de la carga emocional, la organización del cuidado debe actuar. Las medidas que han resultado útiles en algunos centros, según lo que nos contaron testigos y Diana, son sencillas y respetuosas. Protocolos claros para registrar episodios anómalos, apoyo psicológico para el personal, rotaciones que eviten la sobreexposición y la creación de equipos de intervención que incluyan profesionales de diversas disciplinas. Nada de esto suena espectacular, pero son pasos concretos que reducen la sensación de vulnerabilidad. Diana añade 2 recomendaciones que surgen precisamente de la experiencia en terreno: mantener una distancia empática y fomentar rituales no invasivos. Por distancia empática, entiende cuidar la salud emocional sin renunciar a la dignidad del residente. Por rituales no invasivos, se refiere a prácticas simbólicas que pueden ser solicitadas por la familia, una bendición, una ceremonia cultural, pero que no se promocionen como soluciones milagrosas ni sustituyan la atención clínica. El cuidado espiritual, cuando se hace con transparencia y consentimiento, puede ser un soporte. Lo que no podemos permitir es que se venda como remedio absoluto. La coexistencia de espíritus protectores y entidades dañinas. Un tema que vuelve en casi todas las historias es la coexistencia. En un mismo asilo puede haber una presencia que parece proteger, otras que repiten, y algunas que parecen habitar cuerpos. Esa pluralidad complica la narrativa. No hay una sola figura a la que culpar o reverenciar. El fundador del asilo que mira y corrige, la muñeca que ancla recuerdos, el anciano que trae consigo una historia oscura, el sanador que pierde algo al intentar ayudar, todo convive. Para quien administra un centro, esto supone reconocer que la gestión de la memoria del lugar importa. Pequeñas cosas, una fotografía mal colocada, una canción que se repite, una habitación que nadie quiere habitar, se transforman en focos de atención. El cuidado del espacio es parte del cuidado del habitante, afirma Diana. Limpiar, organizar, respetar la historia del lugar y la de quienes lo habitan, contribuye a un ambiente que reduce la carga psíquica. Clímax, la escena que lo dijo todo. Puede que lo más importante de todo esto sea la escena que varios trabajadores repiten con una cadencia que no admite olvido. Es la noche en que algo se manifestó, no por ruido ni por movimiento, sino por una frase que hizo caer las defensas. Fue en el asilo de Veracruz, donde don Fausto, ya en la etapa que describimos, se levantó con una fuerza que no parecía suya, caminó hasta la capilla y pronunció en voz alta un enunciado que atravesó la sala: «No me arrepiento». La frase, simple, tiene la cualidad de un juramento y de una sentencia. No fue un lamento, no fue una confesión, fue una afirmación que dejó a todos congelados. Lo que siguió no fue violencia explícita, fue la apertura de un archivo colectivo. Vecinos recordaron historias que creían enterradas. Familiares que habían cerrado heridas volvieron a cuestionar. El personal sintió que una luz de memoria antigua había sido desencadenado. Para quienes presenciaron esa noche, la frase fue como un interruptor. Lo cerrado se abrió, y con ello llegaron consecuencias. Nadie afirmó que eso probara que la voz era de otro ser. Muchos, en cambio, admitieron que la experiencia fue lo suficientemente potente como para replantear todo lo vivido en ese centro. Diana reflexiona sobre esa escena. Hay en la palabra un poder performativo. Decir algo con fuerza puede cambiar la forma en que se organiza un recuerdo. En contextos donde hay historia no resuelta, abuso, injusticia, traumas, la palabra funciona como catalizador. No niego la posibilidad de interpretaciones espirituales, pero subrayo que el impacto psicosocial es real. Una frase puede alterar redes de memoria y provocar reacciones en cadena. Cierre reflexivo.
La compasión con límites. Si hay una enseñanza que se desprende de todos estos relatos, es que la compasión debe ir acompañada de límites. Los trabajadores que vieron muñecas que parecían tener vida, ancianos que hablaban como si portaran otra identidad, sanadores que enfermaron y personas que se sintieron maldecidas, no son habitantes de una fábula, son profesionales y familias que enfrentan el peso de la fragilidad humana. El reconocimiento de esa fragilidad no implica cierre, implica organización, apoyo y prudencia. Diana resume lo que muchos escucharon en la práctica. Primero, proteger la salud física y mental de quienes cuidan. Segundo, no normalizar ni estigmatizar al residente. Mantener su dignidad es crucial. Tercero, documentar lo que ocurre, fechas, testimonios, cambios. Cuarto, si la familia solicita intervenciones espirituales, que éstas se hagan con consentimiento y sin prometer curas. Y quinto, crear circuitos de apoyo, médico, psicológico, social, porque el fenómeno en el mejor de los casos es complejo y multifactorial. La palabra final, hacia el título. Volvemos al título que nos trajo hasta aquí, el anciano poseído por el mal. Esa frase contiene una acusación que suena a sentencia y que obliga a pensar. ¿Cómo usarla sin caer en reduccionismos? En este episodio hemos mostrado casos que, por momentos, parecen encajar con la imagen de un anciano habitado por algo oscuro, maniobras inexplicables, frases que se repiten, violencia simbólica, objetos contenedores. Pero también vimos otra cara, las presencias que protegen, los recuerdos que repiten, la sobrecarga emocional que convierte la compasión en enfermedad. Lo responsable es decir esto sin ambivalencias. Hay relatos que, tomados en conjunto, apuntan a una experiencia culturalmente significativa. Para quienes vivieron estos episodios, la categoría poseído por el mal funciona como una forma de nombrar lo que les pasó. Para la ciencia y la ética, esa etiqueta no es suficiente. Exige investigación, protocolos y cuidado. Para la comunidad, es una llamada a la empatía con límites, a la prevención del desgaste y al respeto por quienes por su pasado cargan con historias que el tiempo no borró. En la voz baja, casi íntima. Si algo quedó claro al hablar con los testigos es esto. Los pasillos de los asilos no son neutrales. Traen historias que pueden sanar o herir. A veces la esquina más silenciosa concentra una memoria que pesa más que un expediente médico. Y quienes trabajan allí merecen apoyo, reconocimiento y herramientas para no quedar marcados por lo que cuidan. Cierre práctico y humano. Antes de despedirnos, quiero dejar unas ideas prácticas, nacidas de lo que contaron los protagonistas de estas historias y de las recomendaciones de Diana. No son recetas milagrosas, son medidas prácticas. Documentar sin juzgar, anotar fechas, síntomas y eventos ayuda a crear un registro que sirve para proteger a residentes y personal. Rotaciones y descansos, evitar la sobreexposición de una sola persona a casos emocionalmente intensos. Apoyo psicológico accesible, líneas de escucha, asesorías y grupos de contención para trabajadores. Comunicación con familias, transparencia sin alarmismos, ofrecer opciones y respetar creencias culturales. Consultas interdisciplinarias. Sumar médicos, psicólogos, trabajadores sociales y, si la familia lo solicita, representantes espirituales responsables. Respeto por la dignidad. Nunca reducir a un anciano a la etiqueta de malo, incluso en historias difíciles, mantener la humanidad del otro. Diana, en su cierre, enfatiza la necesidad de no culpar a quienes cuidan. La vulnerabilidad no es debilidad, es una condición humana. Profesionales y familiares trabajan con lo que la vida les dejó, recuerdos, heridas y la necesidad de sostén. Mi llamado es a construir redes que protejan. Eso salva trabajos, relaciones y, en muchos casos, vidas. SFX, una respiración profunda, que sugiere alivio y cansancio. Música baja que comienza a aligerar el tono. Despedida y CTA final. Gracias por quedarte hasta aquí.
Las historias que compartimos son, en su mayoría, testimonios anónimos, voces que pidieron resguardar su identidad y que, aún así, quisieron contarlo para alertar y para compartir. No son pruebas, son relatos. Pero si algo tienen en común es que nos hablan de los límites de la compasión, del peso de la memoria y de la fragilidad de quienes cuidan. Si este episodio te movió de alguna manera, te pido un favor. Comparte este audio con alguien que trabaje en el cuidado de personas mayores, con un familiar o con quien creas que puede beneficiarse de escuchar estas experiencias. Suscríbete al canal para no perderte el material extra donde publicamos entrevistas completas y recursos para profesionales del cuidado. Si quieres profundizar, encontrarás enlaces en la descripción del episodio. Nos despedimos con respeto por las vidas que pasan por estos espacios, con gratitud por quienes cuentan lo que vieron y con una invitación a mirar esos pasillos con más cuidado, no solo por lo que puedan ocultar, sino por quienes viven allí, con historias que a veces son demasiado grandes para un expediente. Soy Paco, gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos buscando respuestas entre lo que la ciencia puede explicar y lo que el corazón no olvida. SFX, pasos que se alejan, un cierre de puerta suave, música que sube y se desvanece.